Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars. Ya son las 5 de la tarde, entonces voy a presentarles a la doctora Silvia Benazayac. Ella nos va a hablar de mitos y realidades en genética. Pero quisiera contarles algo de ella. Y entonces es bioquímica con especialidad en genética humana por la Sociedad Argentina de Genética, por la Asociación Bioquímica Argentina, tiene especialidad en hematología, todo esto por la Universidad de Buenos Aires. Tiene pasantías de perfeccionamiento en Nueva York, en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital se me fue San Creu de la y Santa Pau. y San Pau De la Santa Creu. Santa Creu y San Pau de Barcelona. Maestría en Gestión y Administración en Sistemas y Servicios de Salud por la Universidad Favaloro, docente titular y docente invitada en varias universidades. Tiene 62 publicaciones indexadas, 5 capítulos de libros y varios reconocimientos y premios. Pertenece a varias sociedades científicas desde 1998 y es socia fundadora del Grupo Latinoamericano de Mielodisplasia y de la Asociación Latinoamericana de Citogenómica Humana. Es directora general de Fundagen desde 2006 a la fecha. En este momento dejo de compartir y te dejo la presentación para ti, Silvia. Bienvenida. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Paola. Yo quiero agradecer a la doctora Paola Leone, especialmente que me haya invitado a participar de este ciclo de webinars, que me parecen hermosos, me dio muchas ganas de estar acá y bueno, comparto muchas de las ideas que tienen ustedes. Así que bueno, con mucha alegría vamos a compartir lo que nos está pasando por acá, por Buenos Aires. Muy bien. Entonces, si les parece, voy a compartir pantalla. Bueno, es un placer para mí compartir este proyecto que en realidad surgió como, es una charla que surgió por las consultas que hacen los pacientes y las creencias que tienen algunos alumnos y mucha gente que nos consulta, y a mí me pareció como importante traducirlas o ponerlas en una charla, en una clase, y quién sabe después en un libro. Entonces, yo quiero compartir con ustedes estos mitos y realidades que nos ocurren cotidianamente. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser crear un puente entre la genética, la clínica, la pediatría, la psicología y otras áreas de la salud y público en general para sacar estas dudas. Conocer algunos mitos y realidades que existen en genética, conocer un poquito sobre el proyecto Genoma Humano, conocer la etiología genética de algunas enfermedades y reflexionar acerca de la utilidad y las consecuencias de estos estudios genéticos que se dirigen a la medicina de precisión. Como ustedes saben, nuestra constitución es: nosotros somos un organismo vivo. Como todo organismo, está formado por órganos. Los órganos son un conjunto de tejidos. Los tejidos son un conjunto de células. Y las células, en su interior, en el núcleo, llevan toda la información genética en lo que llamamos cromosomas. Entonces, el genoma es todo el conjunto de ese ADN, y que son los genes que contienen toda la información de nuestra especie. Cada especie tiene su propio genoma, que es necesaria para producir no solo una célula, sino todas las células, como ya les dije, y posee toda la información necesaria, indispensable, para producir las proteínas, que son las reales que hablan a través de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la información genética está en el ADN, pero las proteínas son las que gestionan esta información. El genoma está ordenado en cromosomas. Nosotros, los seres humanos, siempre vamos a hablar de seres humanos acá,
tenemos 23 pares de cromosomas. 23 heredamos de nuestra madre y 23 heredamos de nuestro padre. Y todas las células de nuestro organismo tienen el mismo genoma. Todas las células de nuestro organismo tienen el mismo genoma. Lo repetí porque si son biólogos, si son genetistas, si son bioquímicos, lo tienen claro. Pero si no, es bastante complejo de creer esto. Entonces, acá tenemos definiciones que las van a de cualquier libro de biología básica, lo que es la genética, lo que es el ADN, que es la macromolécula situada en el núcleo encargada de transmitir la información, que el gen es la unidad de herencia, que el genotipo es la totalidad de la información genética y que los cromosomas son el conjunto de genes compactados, ¿sí? Es el ADN compactado. El cariotipo, que es lo que hago yo trabajo haciendo cariotipos, es el conjunto de cromosomas que caracteriza una especie. Entonces, el cariotipo humano, el femenino, tiene 46XX y el masculino 46XY. Entonces, haciendo una analogía con algo que se llama enciclopedia, que no sé si los jóvenes menores a 40 vieron alguna, las enciclopedias eran lugares en donde estaba toda la información que nosotros teníamos. Entonces estaba la enciclopedia británica, la Salvat, eran toda la información que tenía la humanidad, digamos, estaban en las enciclopedias. Entonces los cromosomas serían los tomos de esta enciclopedia. Estaba compartimentalizado, geografía, historia, ciencias sociales, literatura, y el gen sería el capítulo, sería como la mínima información para decir algo. Siguiendo con las analogías, entonces la pregunta es, ¿qué sería la epigenética? La epigenética es la regulación de esta expresión génica. Sería cómo interpretamos cada uno de nosotros este gran libro de la vida. Cada uno de nosotros vamos a interpretar los diferentes capítulos haciendo hincapié cada uno en lo que necesita. Entonces, a nivel químico, la metilación, la acetilación, la fosforilación son mecanismos químicos que que no cambian la información genética, sino que cambian la conformación del ADN y así regulan si se expresa o no se expresa el gen. Sería como un interruptor de la luz que me permite prender y apagar ese gen, que funcione o que no funcione. Entonces, cada lector le va a dar una interpretación diferente. ¿Se acuerdan que yo dije que todo nuestro organismo tenía la misma información genética? Entonces, si yo tengo el gen de la insulina, en el corazón no se va a leer, va a estar switch off, apagado, ¿sí? Sin embargo, va a estar prendido en el páncreas. Pero en el páncreas va a estar apagado, por ejemplo, las hormonas tiroideas, que sí van a estar prendidas en la tiroides. Y todo así. La mitad de nuestros genes suelen estar apagados y se prenden cuando se necesita. Ahí, con la epigenética, nos vamos metiendo en genética y ambiente. ¿Cómo regula el ambiente nuestra genética? Nosotros conocemos muchas enfermedades genéticas y muchas otras desconocemos, pero es muy importante saber que lo que uno ve, el fenotipo, es la suma de genética y ambiente. Entonces, una patología, lo primero que tenemos que saber como genetistas es si es una enfermedad genética, si es una enfermedad ambiental, si es ambas o si no lo sabemos. También es una opción no saberlo.
Entonces, conocemos perfectamente algunas enfermedades que están en lo que se llama el OMIM, que es Online Mendelian Inherited Man, que es el catálogo de todas las enfermedades por ahora conocidas. Entonces está Tay-Sachs, fenilcetonuria, síndrome de Rett, también tenemos el síndrome de Down, ¿sí? Pero eso ya es de cromosomas, no es de genes. Y después vamos más arriba y vamos a ver que está el cáncer ya es genética más ambiente, lo mismo que la diabetes tipo 2, el asma, estamos estudiando el autismo. Por el otro lado, tenemos claras enfermedades ambientales como son el COVID, que todos lo padecimos en el 2020, y el HIV, que sabemos que si nosotros no nos exponemos al patógeno, a ese virus, a las bacterias, a los microorganismos, no nos enfermamos. Entonces, si nosotros había alguien que tenía COVID y se quedaba en la casa, no íbamos a estar expuestos, ya no tiene nada que ver la genética. Sí, veremos cada uno cómo reacciona si se enfermaba con su propia genética, pero son enfermedades ambientales, ¿sí? Seguimos. Entonces, tenemos enfermedades genéticas de cromosomas, de genes y también multifactoriales, genes más ambiente. El médico genetista, cuando viene un paciente, lo que hace es delucidar a través de una charla que se llama anamnesis, es hacerle preguntas al paciente sobre los síntomas y por qué está allí, cuál es la supuesta patología que estamos buscando, y el genetista le hace preguntas sobre la historia familiar para saber si podría ser una enfermedad heredada o cuál de estas enfermedades podría llegar a ser. Entonces tenemos que saber qué busco, a dónde lo busco y cómo lo busco. Entonces el médico, la médica genetista, elige cuál de las técnicas, cuál de las maneras de estudiar podemos llegar a arribar a un diagnóstico, sea genético o no sea genético. Puede decir esto es heredado o esto es de novo, o puede asesorar al paciente después de hacer un par de estudios. Entonces tenemos distintos niveles de resolución. Como ya les dije, el cariotipo, la citogenética, ve los grandes tomos, ve los 23 pares de cromosomas. Después tenemos citogenética molecular, tenemos el FISH, los microarrays, biología molecular propiamente dicha, tenemos exomas, paneles, y podemos llegar a ver la resolución de una sola par de bases, sola una letra de nuestro genoma, podemos ver estas variables. Entonces, tenemos los cromosomas en el núcleo, que no son ni más ni menos que el ADN súper enrollado. Tenemos enfermedades de un par de bases o miles de bases, acá, de un gen, y la epigenética, que sería la conformación o la estructura de más abierto o más cerrado, que es la epigenética. No me voy a meter mucho acá, porque es para el conocimiento general. Cuando ustedes, si alguna vez se hicieron un cariotipo, ¿qué es lo que se estudia por las técnicas de citogenética o el estudio cromosómico? Nosotros lo que hacemos es ver el conjunto de estos cromosomas que caracterizan la especie. Le sacamos sangre al paciente, cultivamos esa sangre en estufa con medios de cultivo apropiados para que semejen a que están en el medio interno, que están en el mismo organismo del paciente, y después los sacrificamos con colchicina y hipotónica, etcétera, etcétera, y logramos, después de hacer el splash, mirar por microscopio óptico los cromosomas, que caen así todos desparramados, y después uno lo ordena. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, nos ayuda muy rápido a ordenarlo. Antes, nada, lo hacíamos en nuestra cabeza o con el dibujo, íbamos marcando 1, 1, 2, 2, o teníamos que recortar. Ahora esto
nos ayuda mucho las nuevas tecnologías. Entonces, esto es un cariotipo masculino. ¿Y por qué digo que es masculino? Porque tiene el cromosoma Y. Todo lo que tenga cromosoma Y y los genes que están en él se va a diferenciar como masculino. Y si no, somos XX, las mujeres. Entonces tenemos anomalías cromosómicas de número y tenemos de estructura. Las de número puede ser que me sobre cualquier cromosoma, pero las que nacen son la trisomía 18, la trisomía 13 y la trisomía 21. ¿Sí? Acá en este dibujo, en esta foto, perdón, estamos viendo un ejemplo de trisomía 18. En vez de tener 2 cromosomas 18, tenemos 3 cromosomas 18. Y en esta foto vemos un ejemplo de una estructural que es, por ejemplo, la de lesión del 5P. Entonces, en vez de tener la cabeza y el cuerpo del 5 en los 2 cromosomas 5, a este le falta la cabecita. Dentro de las estructurales tenemos balanceadas, desbalanceadas, etc. Esto ya es más. Entonces, como les decía, las más comunes son el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13 y el síndrome de Turner, que, como ya les conté, son mujeres porque no tenemos el cromosoma Y. Dentro de las estructurales tenemos las translocaciones, deleciones, inversiones, etc. Otra de los temas que nosotros abordamos desde la citogenética es los mosaicismos y quimeras. Nosotros vemos algunos mosaicismos que son las líneas celulares diferentes que conviven en un solo organismo. Y todo esto es muy útil para pediatras, para neurólogos, para estudiar retardos mentales, malformaciones. Lo usan mucho los hematólogos en oncohematología, estudiando leucemias y linfomas. Lo usan los obstetras o los ginecólogos para ver el tema de la fertilidad. Y cuando ya está embarazada la persona, se puede hacer diagnóstico prenatal y también se puede, bueno, si lo pierde, se estudia el material del legrado. En psiquiatría se utiliza mucho para ver de vuelta retardos mentales, autismo y X frágil. Ahora ya X frágil se hace por biología molecular, ya no se hace más por cariotipos. Se podía hacer, pero tenía muchos errores metodológicos, ya se deja de hacer X frágil hace un tiempo. Entonces, uno de los primeros mitos que nosotros encontramos en el consultorio es que los pacientes creen que cuando vienen a hacerse el cariotipo, o sea, el estudio cromosómico, piensan primero que es toda la genética. Entonces le dicen a la médica genetista, ok, tengo cariotipo normal, por lo tanto soy una persona sana. Entonces la médica genetista, ¿qué le dice? Falso. O sea, perfectamente puede ser una persona sana, pero también podría tener una enfermedad de genes, que puede involucrar uno o varios genes. Por ejemplo, fibrosis quística, enfermedades metabólicas, etc. Pero un mito muy arraigado es que si uno tiene cariotipo normal, no tiene ningún otro problema, cosa que es falso. El mito 2 habla de que nosotros nos creemos muy especiales, sí somos únicos, es verdad, el genoma humano es único, es especial porque es único, pero no es el mejor adaptado. Nosotros sabemos que compartimos el código genético universal con todas las especies vivas. Yo, bueno, tuve la suerte de estar acá, pero les cuento cuál era la idea del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano tuvo la idea de leer, el objetivo era leer toda la secuencia de ADN de la especie humana. El genoma humano sabemos que está compuesto por 3.000 millones de letras. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Bien? Entonces, 3.000 millones. Inicialmente,
el genoma humano, el primer genoma humano salió $3.000 millones, ¿sí? Ahora está saliendo $1.000 un genoma. Antes salió 3.000 millones. El proyecto se inició entre 1988 y 1990 con un plazo teórico de realización de 15 años. Como hubo muchísima ayuda internacional y hubo 50 países involucrados y 1.000 investigadores, se bajó el tiempo y en vez de terminar en el 2003, el 26 de junio del año 2000 se presentó el borrador inicial y se anunció entre Bill Clinton, que era el presidente de Estados Unidos, Tony Blair, el primer ministro británico, Craig Venter y Watson. Y ahora les voy a contar por qué. Bien, esta soy yo, les quiero compartir, después vamos a charlar un poquito más. La experiencia que tuve en Santiago de Chile en 1990, era muy pequeña, tenía 24, y este señor de acá es el señor Southern, que si hay algún psicólogo, sería como estar al lado de Freud. Este señor nos enseñó lo que es las técnicas de PCR, y este señor nos enseñó las técnicas de BNTR y RFLP que se usaban al principio de los años 90, o sea, lo que hicimos fue traer la tecnología que era novedosa, la técnica de PCR, y con la técnica de Southern se estaba desarrollando, traerla a la Universidad de Buenos Aires, y cada uno de mis colegas lo llevó a cada uno de sus países y fue una experiencia maravillosa. Después les cuento mi experiencia personal con Southern, un inglés amoroso. Pero bueno, en ese momento yo estudiaba el retinoblastoma y para mí era solamente un cáncer de ojo. Así que imagínense, era como un descubrir, fue muy, muy hermoso ese proyecto, estar ahí, poder estar ahí. Entonces, el primer borrador se publicó en conjunto, el NIH y Celera Genomics. ¿Por qué contamos que se juntaron? Porque la empresa privada, la verdad, honestamente, fue más rápido que el NIH, porque trabajó sobre el ADN copia, ¿sí? Entonces, lo que hizo fue utilizar el ADN que habla y no secuenció todo el genoma del ADN, sino que trabajó sobre el ADN copy. Esto hizo que decidieran conjuntamente presentarlo, porque si no era un bochorno, y fue la decisión conjunta de que iba a ser para toda la humanidad, que nadie iba a poder cobrar y que era patrimonio de la humanidad. Para eso se les preguntó a un país entero, que se llama Islandia, y Decode, que era una empresa, logra mapear las 146, sí, solamente 146 familias de todo Islandia que correspondían a 869 individuos. Estas 146 familias fueron el primer genoma humano. Entonces, la idea era realizar el mapa genético de nosotros e identificar los genes de enfermedades para desarrollar nuevos tratamientos. Por supuesto que antes habíamos practicado con otros organismos, ya sabíamos los genomas de las bacterias, de las levaduras, de los gusanos, y además habíamos secuenciado plantas, ratones, perros, etc. Y el chimpancé. Entonces, bueno, esto ya todo el mundo conoce, pero en ese momento, si yo les decía que las bacterias, y esto sí, créanme, tienen 3.000 a 5.000 genes, y las moscas, no la drosófila, la mosca común, tiene 13.000, y los gusanos tienen 19.000, ¿cuántos piensan que tenemos nosotros? Nosotros creíamos que teníamos entre 100.000 y 150.000, ¿sí? Esto era nuestra creencia antes del proyecto Genoma Humano. Entonces, esta tabla es de 1980, en donde antes de empezar, esta era nuestra teoría, la teoría de todos los científicos,
que íbamos a tener entre 60.000 y 100.000 genes. Y como ya les dije, el gusano tenía 19.000. Lo que sabemos ahora es que solamente tenemos 23.000 genes. Acuérdense, es una regla mnemotécnica. 23 pares de cromosomas, 23.000 genes. ¿Sí? Eso es de casualidad. Pero es una regla mnemotécnica, 23.000 genes, 23 pares de cromosomas. Y solo el 2 o 3% es ADN codificante, es el ADN que se transcribe y se traduce. Luego, el ARN mensajero se traduce a proteínas. Entonces, nosotros, cosa importante que no teníamos tan claro, compartimos el 99% de nuestro genoma, es exactamente igual al de los grandes simios, a nuestros primos, el chimpancé. Somos muy parecidos. Esta diferencia del 1% es igual a solo 250 genes o 230, o sea, muy poquito. Y dentro de ellos está el gen FOXP2. ¿Qué es el gen FOXP2? En Nature, en el año 2002, fue una revolución. Y como todos los científicos, también a veces nos agarra fiaca o no nos da el tiempo para leer todo el paper, y la prensa había dicho que se había descubierto el gen del habla, ¿sí? Entonces empezó a circular por la comunidad científica que se había descubierto el gen del habla. Pero ustedes saben que primero el habla no es un solo gen, y por el otro lado, el habla, la capacidad de hablar, es una capacidad de la cultura, se transmite hablando. Lo que se había descubierto era el gen de la fonación. Si yo dejo a un niño como un Tarzán, así en medio de la selva, solito, y no le hablo, él va a gritar, va a llorar, se va a expresar, va a hacer sonidos, pero no aprende a hablar solo. El habla es algo cultural de muchísimo evolución, bueno, y por eso sí somos especiales y diferentes. Bien, entonces, mucha gente piensa que los otros son muy diferentes, y de hecho, mucha gente llamaba razas a algo que no existen, sino que son etnias, ¿sí? Pero es importante que todos sepamos que nuestras diferencias entre un chino, un coreano, un africano o un inglés, o nosotros, o cualquier latinoamericano, solamente la diferencia es de 0,01%. Realmente somos muy, muy parecidos. Y solo nos diferencia esto, el color de piel. Y estas pequeñísimas diferencias son las que nosotros usamos para hacer los estudios de paternidad. Entonces, no se puede negar que hay muchísima variación en la especie humana. Entonces, otro mito muy importante es que la gente cree que la genética es suficiente para entender la enfermedad de una persona. La respuesta es no. La genética, si bien está en todo, siempre hay un grado de heredabilidad. Es el grado de intensidad con que se expresa ese genotipo. Entonces vamos a tener enfermedades ambientales, otras genéticas y otras poligénicas, como ya explicamos antes. De vuelta, genética más ambiente, es a propósito, la tengo de vuelta para que no se lo olviden nunca. ¿Sí? Que todo es fenotipo, es genotipo más ambiente. Ahora vamos a entrar a esto es biología básica, pueden ir a cualquier libro de secundario, en donde vamos a hablar de la meiosis. La meiosis es la segregación de los cromosomas en las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Las que van a dar el óvulo en las mujeres y los espermatozoides en los varones. Antes de ser espermatozoide y óvulo, las espermatogonias tienen 46 cromosomas. Luego,
hacen una primera división meiótica en donde se dividen los cromosomas homólogos, ¿sí? Un rojo viene para este lado y el azul, supónganse este viene de la mamá y este viene del papá, se separan y después en la segunda división meiótica las cromátides hermanas. Entonces estos son 23 cromosomas simples, el óvulo, y 23 cromosomas simples, el espermatozoide, que van a formar el huevo o cigota. Entonces, el mito 4 habla que una mujer joven, sin ningún tipo de antecedentes, seguro que no tiene riesgo para tener niños o descendencia con síndrome de Down. Esto es falso porque el riesgo de no disyunción es bajo, pero siempre nosotros hablamos de riesgo disminuido o riesgo aumentado. Entonces, de nuevo, si estos dos son 2 cromosomas 21, existe la posibilidad de que estos 2 cromosomas 21 en la primera división meiótica se vayan para una gameta, que va a ser el ovocito 1, y acá no va a haber, o sea, acá tendría 2,21, y acá no tendría el cromosoma 21, y luego en la segunda división, esto es 22 cromosomas, ¿sí? Sin el cromosoma 21. Y esto es 24 cromosomas, es 23 más el 21 extra. Lo mismo ocurre si la no disyunción es en meiosis 2. ¿Sí? Acá se separan bien y en la segunda división se separan mal, pero acá la mitad de las gametas van a ser alteradas y la otra mitad va a ser normal. Siempre, si el problema es más temprano, la patología es más severa, ¿sí? Pero siempre hablamos de riesgo de no disyunción. Y esto es como repartir las cartas. Cuando uno reparte cartas, puede, sin querer, repartir 2 cartas pegadas, porque están pegoteadas, y esto es lo que ocurre, lo que se llama disyunción, que el aparato meiótico de separar los cromosomas envejece a partir de los 35. Entonces, personas con síndrome de Down, este es otro mito, ¿sí? Van a tener o hijos con síndrome de Down o no pueden tener hijos. Ninguna de las dos es absolutamente cierta, ¿sí? Todo habla de probabilidad. Primero, el hombre trisómico con trisomía 21 es estéril. Por lo tanto, una pareja de chicos con síndrome de Down se los estimula a casarse y a hacer pareja porque son amorosos, pueden vivir juntos, pueden convivir, pueden tener una sexualidad absolutamente habitual, y sabemos que el hombre va a ser estéril. El problema es la mujer. La mujer generalmente, bueno, es fértil, absolutamente fértil, y como tiene 47 cromosomas, cuando hace la meiosis, cuando hace cuando hace la meiosis, también 47, la tengo que repartir en 2, va a ser 23 para un lado y 24 para otro. O sea, que la mujer con síndrome de Down, la mitad de sus hijos, sí, está con un hombre de 46 cromosomas, la mitad de su descendencia va a ser trisómica y la otra mitad va a tener 46 cromosomas. Lamentablemente, lo que ocurre es que las niñas con síndrome de Down muchas veces son violadas y muchas veces es intrafamiliarmente, entonces este es el riesgo de las niñas con síndrome de Down, que el 50% de su descendencia puede tener 46 cromosomas y el otro 50% tener una descendencia trisómica. Bien, el mito 6 es que el síndrome de Down, también las madres vienen al consultorio y primero confunden mosaico con baldosa. Eso es algo muy, muy gracioso. Primero
tenemos que hablar de que no existen los grados de síndrome de Down, sino que lo que existe es la variabilidad. Primero, para hablar de porcentaje de mosaico, tenemos que definir lo que es un mosaico. Un mosaico es la existencia de dos líneas celulares diferentes que conviven en un solo organismo y que tienen el mismo origen genético. Entonces acá vamos a hablar de mitosis, no de meiosis. Nosotros tenemos huevo cigota de 46 cromosomas que hace dos hijas de 46 cromosomas. Este hace una mitosis normal, 2 de 46, y esta célula, por alguna causa, error o motivo, se hace no disyunción y en vez de tener dos hijas de 46 cromosomas, tiene una hija de 45 y otra de 47. Lo que suele pasar en la naturaleza es que esta línea celular se suele perder, la de 45 menos 21, y tenemos en un solo organismo del mismo origen una línea de 46 y la otra de 47, que sería así se escribe. Una línea de 46 y otra línea de 47 con el mismo origen genético. Entonces, los padres dicen, si el mosaico es bajo, por ejemplo, tengo, no sé, 10%, 30%, va a tener menos síndrome de Down que si tiene 80% de esto y 20% de esto. La respuesta real es no. ¿Por qué? Sigue el mismo mito. No importa el porcentaje de mosaico que yo vea en sangre, sino lo que ocurre a nivel de cada uno de los órganos. ¿Se acuerdan que cuando nos constituimos exactamente con la misma información genética? Pero cada órgano se va a desarrollar de manera diferente. Entonces, si el mosaico es más alto en el cerebro, o más alto a nivel cardíaco, o más alto a nivel tiroide, vamos a ver las diferencias, por eso se llaman síndromes, no son toda la enfermedad, no es exactamente igual, no toda la condición de síndrome de Down es exactamente igual, es cada persona por cada persona. Entonces, si bien tienen los mismos genes alterados, va a depender el porcentaje de mosaico que tenga en el cerebro, en el corazón, en la sangre, que van a ser más propensos a desarrollar leucemia, a tener Alzheimer, a tener problemas de cristalino, etcétera, etcétera. Y todo esto es sumamente importante, el contexto familiar, cómo se desarrolle la persona. Siempre decimos que la genética no es el techo, sino que es el piso. Otro mito muy arraigado entre las jóvenes es que uno podría elegir la fecha de embarazo, ya sea de manera natural o por IVF, o sea, por inseminación artificial. Esto es falso también. No es posible que nosotros elijamos la fecha exacta de embarazo. Si bien se puede planificar la familia, que está fantástico y es buenísimo, nunca podemos saber en qué momento vamos a quedar embarazadas. Todo esto depende de la naturaleza, del momento de encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, y también, bueno, obviamente todo este aparato va envejeciendo a medida que vamos creciendo, lamentablemente. No es que porque guardemos óvulos sí o sí vamos a quedar después embarazadas. Esto no es así. Y otro mito también que tiene que ver con esto es que muchas personas, pero realmente muchas, creen que la primera vez que uno tiene relaciones sexuales con una persona no queda embarazada. Me lo han dicho alumnos, me lo han dicho pacientes, que dicen, pero ¿cómo puede ser el padre si era la primera vez? Como si la naturaleza supiera, ah, no, este espermatozoide es nuevo en mi cuerpo, entonces no puedo producir un embrión. No sé, pero es un mito bastante arraigado que la primera relación sexual no puede concebir. También hablando de embarazos, el otro mito es que los estudios prenatales a nivel de citogenética solamente detecta la trisomía 21. Esto
también es falso, porque como pueden observar, esto se llama el iceberg de la genética de los embarazos. Lo que nosotros vemos es solamente lo que está en la superficie, pero todo esto son abortos espontáneos. Entonces, los únicos trisómicos que nacen son la trisomía 13 y 18, aquí, que viven entre 2 y 6 meses, el síndrome de Down, que vive muchísimo más, y todos estos autosómicos, o sea, tener trisomía 7, trisomía 8, trisomía 16, es incompatible con la vida, ¿sí? Algo que me olvidé de decir es, porque ahora digo trisomía 8 y me parece cáncer, que el cáncer es un mosaico, o sea, si uno puede convivir con dos cariotipos, es un mosaico muy claro. Tenemos un cariotipo normal antes de tener cáncer, y cuando tenemos cáncer, estamos hablando de la leucemia. Podemos cambiar el cariotipo, o sea, convivir con dos cariotipos en simultáneo, después se cura y volvemos a tener el cariotipo constitucional, ¿sí? Entonces, si me fui muy por ahí, después lo revisamos. Otra anomalía también numérica es la Turner, que también muchas de ellas son abortos espontáneos. Todo lo que es triploidía, o sea, 69 cromosomas, es abortos espontáneos, y todas las monosomías, salvo lo de los sexuales, también es aborto espontáneo. Entonces, esto lo podemos ver cuando hacemos cariotipo de material de Legrad, o cuando hacemos estudios prenatales de la punción con el feto. Bien. Otro mito relacionado a las vellosidades y a la punción es que uno puede lastimar al bebé. Esto es totalmente falso, porque todo esto se hace bajo control ecográfico y es la manera de determinar cuando uno se hace ADN en sangre materna. Si encuentra alguna patología, lo que se hace se confirma por punción. Esta aguja es mucho más chiquita y el bebé también es mucho más chiquito y no corre riesgo, y lo que se saca es o líquido amniótico o vellosidad corial, que es ADN extra embrionario, que tiene la información del feto, pero no lo toca claramente, pero es una duda que tienen las pacientes. Por último, el último mito es que aunque el resultado de paternidad da positivo, con 99,9, podría no ser el padre. Entonces viene el señor y dice, ¿pero estás seguro? Y eso es, bueno, muy importante decir que padre biológico, espermatozoide, hay uno solo. Que por otro lado, o sea, padre no es un espermatozoide, pero en este caso sí, lo que nosotros decimos es que es el padre biológico. Y todo el resto de la humanidad va a ser exclusión. Entonces, para decir que el padre legado es el padre biológico, tiene que dar positivo arriba del 99,99. ¿Y se acuerdan al principio que decíamos que las diferencias eran mínimas? Perfecto. Lo que nosotros hacemos es un perfil de secuencias en donde el 50% del hijo tiene la mitad de la información genética de ese padre y el otro 50% exacto es de la madre. Entonces, padre hay uno solo. Bien, promesas de la genética es la medicina personalizada de precisión. Con todo este conocimiento del genoma va a permitir crear nuevas drogas y nuevos targets terapéuticos asociados a cada uno de los pacientes. Van a haber nuevos remedios con menos efectos colaterales, y todo esto se llama farmacogenómica, y lo estamos haciendo gracias a la gran cantidad de tecnología que ahora disponemos. Las últimas técnicas diagnósticas, las últimas digo como las más importantes, todo el tiempo están apareciendo nuevas tecnologías, pero que se están utilizando es el CRISPR-Cas, que designó, o sea, fue el descubrimiento que los franceses tuvieran el premio Nobel en 2020, que es las tijeras biológicas, y ahora el proyecto, que salió hace muy poquito, es que podían extraer el cromosoma 21 extra. Esto ya generó mucha polémica, porque es verdad
que las tijeras son muy específicas, pero todavía se está haciendo en laboratorios lo que se llama in vitro. Todavía no se puso para nada y falta un par de años para que esto se ponga en funcionamiento. Y como todos los avances de la ciencia, siempre generan este tipo de problemas éticos y generan discusión entre las personas, pero la realidad es que la ciencia igual siempre avanza y los científicos siempre queremos lo mejor para la humanidad, pero a veces nos pasa como Einstein o sea, Einstein se puso muy triste cuando vio que que la bomba atómica fue, digamos, gracias a sus avances en física, pero siempre hay un lado bueno y un lado malo de la ciencia, no por eso vamos a dejar de estudiar. Pero bueno, esta es la idea de los mitos que yo les quería compartir y si les parece, dejo de compartir la pantalla y los escucho. Muchas gracias, Silvia. Muy buena tu presentación, muy clara. Invito a todos a hacer sus preguntas por el chat, por favor. Y voy entonces para atrás, porque todos han puesto su nombre por la asistencia, pero voy a leer. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo ha impactado el proyecto del genoma humano en el tratamiento de enfermedades genéticas? Perfecto. Nos abrió la puerta, si bien el proyecto Genoma Humano fue absolutamente sin fines de lucro, nos dio la puerta para estudiar cada una de las enfermedades y buscar los tratamientos. El problema fue que después se patentaron algunos genes. Bueno, hay algunas cosas que tendríamos que elaborar mejor, pero el proyecto Genoma Humano es para toda la humanidad, para estudiar los genes, para encontrar los tratamientos. Así impactó de una manera explosiva y fantástica. Fue muy importante, fue el puntapié. ¿Cuál fue tu experiencia de participar de alguna forma en el proyecto Genoma Humano? La verdad que yo me sentí muy honrada y bueno, aprendimos mucho. Una de las cosas que me pareció tan importante es que éramos de muchos países, de toda Latinoamérica, éramos todos jóvenes que estábamos aprendiendo la técnica y esto que quería contar que, a ver, nosotros tenemos como nuestras rispideces con Inglaterra y Southern es inglés. ¿Sí? Y me acuerdo cuando estábamos yendo en un tour, porque uno estudia y también pasea, vamos a decirle a la audiencia. Nosotros estuvimos un mes ahí en Chile, entonces los fines de semana nos íbamos de paseo. Y yo me sento al lado de Southern, que nadie se animaba, y le digo, hi, I'm Argentine. Y enseguida él me dijo, Argentina Maradona. Y nos reímos y sobrevoló el tema de la mano de Dios, bueno, temas de fútbol, nos volvimos a reír y se puso a hablarme de que él jugaba al ajedrez con sus hijos y me dijo que tengas toda la suerte y a mí me emocionó mucho esto de que las diferencias entre los países y que obviamente es un gran profesor y que no importa ni el país ni de dónde vengas, que la ciencia siempre sobrevuela a todo esto. Y una de las grandes cosas que aprendimos también, aparte de la técnica pura, fue que nos preguntaron, ustedes son 20, ¿saben entre cuántos fueron elegidos? No teníamos ni idea. Fuimos elegidos entre solamente 200. Y dijimos, ¿solamente 200? Sí, porque hicieron todo en tiempo y forma. Después de que vino el deadline, vinieron 5.000 personas que habían querido participar, pero estaban fuera de tiempo. Entonces, esto también es un aprendizaje, que tener suerte es estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y a que hay que animarse
porque uno dice, bueno, ¿y yo por qué voy a ganar? Y no era que éramos, tal vez, él dijo, no eran los mejores, pero eran los más aplicados en que hicieron las cosas en tiempo y forma. Y por supuesto, sí, es cierto que había gente que estaba estudiando P53, yo estaba estudiando retino, éramos 2 de cada gen. Me acuerdo que eran genes, bueno, muy importantes. Había una chica brasilera que estaba estudiando todo lo que es estudios de paternidad, que les enseñaba a los docentes. Fue maravilloso como los docentes se iban con la brasilera a decirle, ¿nos explicás? O sea, un nivel de como de humildad de estos grandes, ¿no? Porque se ponían al lado de nosotros y decían, ¿y ustedes qué opinan? Y fue muy, muy enriquecedor para todos. Ahora, la experiencia del proyecto Genoma Humana significó adquisición de equipamiento en Argentina, o sea, eso generó más. No equipamiento. Nos enseñaron a usar las técnicas y a llevar el conocimiento. O sea, no, nosotros teníamos que estar en la universidad y nuestro compromiso era enseñar lo que habíamos aprendido. No, y sí, nos eligieron y a mí me pagó la beca, digamos, o sea, pero no era para equipos, no era equipos, era solo conocimiento. Muy bien, muy bien. A ver, sigo revisando. A ver, anímense a las preguntas. Mientras tanto que voy viendo entre los nombres de la asistencia, te mandan saludos, te dicen brillante exposición, felicitaciones. Gracias. O sea, te mandan un montón de mensajes positivos. Y ahora reviso por este lado, por el teléfono, más preguntas. A ver, no, por acá veo que no hay más preguntas. Bueno, y ahora, y de Argentina, ¿cuánta gente participó en el proyecto del genoma? Dos, o sea, éramos 2 por país. Oh, o sea, wow. Ellos tenían determinado que tenían que ser 2 por país y hasta un determinado tiempo. Y mi compañera se llamaba Irene y era de Mendoza. Bien. Estupendo. Sí, eran 2 por país, 2 por país. Y ahora, cuando estudiaste retinoblastoma, ¿llegaste? ¿Yo puedo decir algo? Sí, César. Sí, ¿cómo no? Perdón, me parece muy interesante el tema de lo del proyecto Genoma, porque el Ecuador fue invitado a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de ese año, que no voy a decir qué gobierno, y simplemente no se hizo el trámite, porque no se consideró importante. Y porque además los viajes y todo esto estaban alrededor de $5,000. Y esto era para ellos eso era una cifra astronómica. Entonces, ya teníamos dolarizado el país, pero era un absurdo. Y entonces por eso es que jamás entró el Ecuador, porque habíamos hecho nosotros la propuesta de ser parte del proyecto Genoma, pero no hubo manera. Qué pena. No, estas decisiones políticas son tremendas. Pau, vos me preguntaste del retino. Bueno, sí, si habían encontrado mutaciones nuevas. ¿Lograste ver mutaciones o variantes nuevas cuando ibas haciendo el análisis? Yo en ese momento estaba estudiando familias con retino. Estudiaba la hipótesis de Knudson. Sí. Que había salido hace poquito y estábamos con 2 hits. Estábamos a full con eso, hacíamos dot blot, yo purificaba RNA del ojo, iba a las cirugías y me daban el ojito del nene, tremendo, y sacábamos RNA, y la verdad que sabíamos muy poco, y yo sabía simplemente que era un anti-oncogen. Después aprendí ahí todo lo del ciclo celular, lo aprendí en el proyecto Genoma Humano. Era como que uno sabía, recién estábamos como comenzando, y todo era descubrimiento, y también a todos nos pasó eso, que no sabíamos que estábamos estudiando cosas que iban a ser muy importantes en el futuro. Eso nos pasó a todos, sí. Buenísimo, buenísimo. No, porque la verdad es que en eso preguntaba era porque, claro, nuestra población, la población ecuatoriana, al ser algo diferente, de todos modos, como todas las poblaciones, sí hemos detectado variantes nuevas. O sea, en el retino. Sí,
Entonces era justo preguntarte cómo les había ido. Estábamos muy lejos pensando. o sea, después se habrá secuenciado, Sí. pero yo estaba como en los inicios, estábamos viendo cómo se hacía la PCR, era como, faltaba mucho, era todo por comparación con las familias y más teórico que la parte técnica, porque faltaba mucho camino por recorrer. Wow, y en ese caso sí pudiste ver que entonces en esas familias realmente sí estaba el componente hereditario, o Sí. cuando te llegaba familia era porque llegaba un niño nada más, No, o sea, sí. a ver, y la realidad es que tuvimos muchos niños sin antecedentes y bueno, y faltaban los padres y todos los problemas metodológicos que sí, la realidad es que no teníamos tantas familias, creo que llegamos a tener 20, pero 10 eran hereditarios y 10 no, o sea, estamos hablando de muchos años, 2 o 3 años de trabajo. Y trabajamos con el Hospital de Niños, que veía todos los retinoblastomas. Era como el lugar y bueno, y era muy difícil de avanzar porque se conocía poco. Pero hasta ahí sí llegábamos, si era unilateral, si era bilateral, pero para nosotros era trabajar codo a codo con los oftalmólogos. No sabíamos tanto del ciclo celular en ese momento. Oh, no, pero muy bien, ¿no? Sí. Estupendo. A ver, por aquí sigo leyendo que te dicen excelente presentación y varias felicitaciones. Gracias. Pero ya no veo más preguntas porque sí, tuvo muy clara tu presentación. Te agradezco mucho. También te están aplaudiendo ahora. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, no, por la diferencia ahora, pues ya, para vos ya son las 8 de la noche. Y más bien agradecerte mucho, Silvia, y esperamos contar contigo en un próximo ciclo de webinars. Por supuesto, cuentan conmigo para el año que viene y el otro y así sucesivamente. Un placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos, Muchas gracias, Adiós. Adiós y a todos desearles una muy buena tarde y nos vemos mañana.